Muy buena noche, mi nombre es José David de Flores, carnet 2007-11495, de la sección J, la jornada nocturna del campus central de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Tricentenaria Universidad San Carlos de Guatemala. En esta noche, pues, vengo yo a hablar sobre el tema de la etapa intermedia del derecho procesal penal, en el cual estamos llevando un curso en este primer semestre del año 2026. Y pues para entrar en preámbulo, la etapa intermedia, pues bien como nos lo explicó usted, distinguida licenciada, pues tiene por objeto brindar al juez la oportunidad de evaluar si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público. Nos mencionaba también el documento, ¿verdad? Que ya sea porque se presenta la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o porque es necesario verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Esta etapa pues también tiene una peculiar, ¿verdad? Una peculiar beneficio al imputado porque esta es una garantía del procesado, ¿verdad? En tal sentido que no será sometido en forma arbitraria, ¿verdad? A un juicio sin que el juez de primera instancia valorara la investigación de la fiscalía para poder determinar si existen suficientes elementos de investigación que demuestren que probablemente la participación del proceso de un hecho delictivo que amerite a ser llevado a cabo un debate. Ahora bien, conociendo qué es la etapa intermedia y según el artículo 332, que con su debido permiso, pues acá en el Código Procesal Penal tenemos estipulado que nos regula lo siguiente. En su artículo 332, tenemos como título segundo, procedimiento intermedio, capítulo 1, secciones. Artículo 332, inicio. Vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura de juicio. También podrá solicitar si procediera el sobreseimiento o la clausura y la vía especial de procedimiento abreviado, como proceda conforme a este código. Si no lo hubiera hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o por verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Como bien podemos observar en este artículo 332, nos menciona seis formas, ¿verdad? Como recapitulando, la primera es formular la acusación y solicitar la apertura a juicio. La segunda sobre el sebrecimiento. La tercera es la clausura provisional. La cuarta, el solicitar un procedimiento abreviado. La quinta es un criterio de oportunidad. Y la última es una suspensión condicional de la persecución penal. Entonces veamos cada una de estas. Primero, cómo formular la adquisición y solicitar apertura. Esto va desde que el Ministerio Público, cuando estime pertinente que la investigación recaba, contiene fundamento serio para el juiciado del imputado. Esto quiere decir que el Ministerio Público está seguro que, que en un debate oral y público va a poder comprobar la culpabilidad de una persona de sobreseimiento. El sobreseguimiento va a solicitar el Ministerio Público objetivamente cuando la investigación recabada no contiene fundamento serio para someter a una persona a un juicio oral público. Y esto va a ser porque no se puede comprobar que los hechos los realizó esta persona o simplemente porque no hay posibilidad de incorporar nuevos medios de investigación. Si el sobreseguimiento fuera autorizado, entonces esto tiene tres efectos. El primero sería que cierra revocablemente el proceso. Esto tiene una íntima relación con lo que es la cosa juzgada, tienen la misma naturaleza, la cosa juzgada en los tramos regular, en este caso el artículo 18 del Código Procesal Penal y el artículo 155 de la Ley del Organismo Judicial. Otro efecto es si inhibe su nueva persecución y esto también tiene relación con el artículo 17 del Código Procesal Penal y con el principio con el principio de
non bis idem, el cual establece que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho. Y el tercer efecto sería que se saltó a las medidas de coerción, sea que la persona está en prisión y que tenga alguna medida sustitutiva, estas quedan sin efecto. Ahora veamos lo que es la clausura profesional. Esto lo va a solicitar el Ministerio Público cuando le falten medios de investigación para que se incorpore de esta manera. El ejemplo más común que se puede dar en este aspecto es una ventaja, pues, tras el tiempo que tiene en este caso la CIF. A veces se tardan ellos un poco más de entregar estos datos o estos casos y llegan a la audiencia de apertura de juicio y el sector público, ahora en este caso en el área pública, no cuenten con este medio de investigación. En estos casos estamos hablando un a un tema tarde, ¿verdad? Entonces, donde puede solicitarse la clausura provisional es simplemente pausar ese proceso en los efectos del claustro provisional. Es el primero que el proceso se queda en post y el segundo que de igual manera se están todas las medidas de coerción. Entonces, si el juez autoriza la clausura provisional, señala día y hora para una audiencia futura de etapa intermedia. Entonces, ya en esta audiencia futura, si el Ministerio Público cuenta como este documento que le faltara, si le es favorable a su investigación, entonces va a solicitar lo que es una apertura a juicio. Si en dado caso le es desfavorable, también puede solicitar lo que es un sobrecimiento y de que la clausura provisional también se puede otorgar de oficio. Y esto va a ser cuando el Ministerio Público aún no ha planteado su escrito de acusación. Entonces el juez le va a dar un plazo. ¿Qué plazo es el que nos regula la ley? Es que es de 3 días al Ministerio Público para que plantee su solicitud. Si vencido este plazo, de igual manera no ha presentado su escrito de acusación, entonces él pues le va a notificar de este tema al fiscal general o al fiscal distinto que esté con este caso para que se tomen esas medidas disciplinarias correspondientes y de igual manera le va a ordenar que él formule su solicitud en el plazo de 8 días vencido del plazo. De esos 8 días el Ministerio Público aún no ha entrado, presentado su escrito de acusación, entonces el juez va a decretar una clausura provisional. Ahora veamos lo que es el procedimiento abreviado. Ese es un procedimiento específico, eh, peculiar de este proceso, es que se elimina la tapa. Esa etapa inicial, ¿verdad? La misma etapa intermedia, se va a dictar lo que es una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Y esto se va a aplicar, lo va a solicitar el Ministerio Público cuando estime pertinente la aplicación de una pena que no sea mayor de 5 años de prisión o la imposición de una pena que no sea privativa de libertad, pero se debe cumplir con ciertos requisitos. El primero es que haya un acuerdo entre el imputado y su abogado defensor. El segundo es que el imputado acepte eh, los hechos y su participación en el mismo. Y como tercer requisito sería que el imputado acepte la vía propuesta, o sea, el procedimiento abreviado. Si el juez en este caso acepta esa vía, entonces escuchará al imputado y seguidamente dictará una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Pero si es condenatoria, la pena no debe de pasar de lo que solicitó el Ministerio Público, y el cual rechaza esta vía, entonces para empezar al Ministerio Público para que presente nuevo un requerimiento. Ahora veamos lo que es el criterio de oportunidad. Este va a solicitarse cuando el interés público y la seguridad ciudadana no se encuentre gravemente afectado o amenazado. Entonces acá es donde se puede ver ese comportamiento por ciertos requisitos también. Debe haber voluntad del agraviado, ya debe de hacerse esta vía también de haber sido resarcido, ¿verdad?, del daño por parte del imputado y que el delito no haya pasado de 5 años de pena de prisión. Entonces, si recuerden, en este caso, autorizar es otro de los requisitos. El expediente se va a archivar por un año y pasado de esto,
años que se diera la oportunidad, entonces se va a extinguir lo que es la acción penal por si para la persona durante este periodo de un año comete nuevamente otro delito que poner el mismo bien jurídico tutelado, entonces el beneficio se le estará revocando y se va a conocer los dos procesos, tanto el que tiene criterio de oportunidad como un nuevo proceso. Y aquí una pregunta podría ser primordial, ¿verdad? En este tema de ejemplo, entonces, ¿en qué casos no se puede evocar el criterio de oportunidad? Y este sería en dos situaciones. Primero, cuando ya se haya cumplido el plazo de un año que le dieron del programa de plazo y ya no se puede revocar el beneficio de oportunidad. Y otra, aunque esté en el mismo periodo de prueba todavía y este comete un delito, pero sí es vulnerado otro, entonces, este tema jurídico tutelado, o sea, no es el bien, no es el mismo bien, perdón, jurídico tutelado en común o diferentes, entonces, en este caso, no se puede revocar el beneficio. Y aquí sería este tema, ¿verdad? De lo que cuestionábamos, ¿verdad? ¿Se puede aplicar el término de oportunidad más de una vez? En principio, que no, pero si el miembro y con tutela es otro, entonces sí se puede aplicar otro criterio de oportunidad. La discípula en este caso, la sección, ¿verdad? Perdón, en este caso de la criterio de oportunidad, no se le puede otorgar a los hechos directivos, empleados por empleados, funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo. Algo muy importante del criterio de oportunidad es que esta nueva genera tres ambientes penales, ¿verdad? Veamos lo que es la suspensión condicional de la persecución penal. Es similar al de la oportunidad, porque debe cumplir con los requisitos de que debe estar de acuerdo al agraviado, el imputado debe ser resarcido el daño, que el delito no exceda 5 años y de igual manera el proceso se suspende. Pero aquí hay algunas diferencias, las cuales tiene el plazo en que se suspende este proceso. En este caso va a ser como un mínimo de 2 años hasta un máximo de 5. Si en dado caso el juez le otorga el mínimo, que es de 2 años, también tiene la facultad para extender este plazo ya sea 3 a 4, hasta el máximo que es de 5. Otra diferencia es que la suspensión condicional de la persecución penal, el imputado debe aceptar los hechos. Otra diferencia es que si esta persona comete cualquier otro delito o no cumpliera con las reglas impuestas de igual manera, se le va a revocar dicho beneficio. Y esta sería 6 solicitudes que puede hacer el Ministerio Público en audiencia de apertura de juicio. Ahora veamos propiamente cómo se desarrolla la audiencia de apertura de juicio. Primero el juez dice el día, la hora, el lugar, el nombre del juez, número de causa penal o carpeta judicial, como también se le conoce el tipo de delito, el tipo de audiencia y el nombre del imputado. Después de esto, el juez verifica la presencia de las partes o los sujetos procesales. Empiezan con el que es el Ministerio Público. Si hubiera creyente adhesivo, acción como su abogado, director y después del imputado y desde su abogado defensor, algo muy importante en este proceso es cuando si hay un creyente adhesivo, entonces esta es la última oportunidad que tiene para solicitar que se le constituya como tal en forma definitiva. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Este lo puede hacer después de que verifiquen la presencia de los objetos procesales. Solo tiene que ver levantar la mano y el juez le puede dar la palabra o incluso lo puede hacer cuando el juez está verificando los procesos procesales. Y le toca a una subpersona, entonces puede plantear esa solicitud, pero como no del supuesto de que haya identificado a todos los fuentes por los estables, ¿verdad? Entonces, después eh, de darle la palabra, porque la solicitud y como tiene que ser antes de que el Ministerio Público plantee su requerimiento, entonces le va a solicitar y se va a decir de manera más sencilla, señor, pues con fundamento. ¿En cuáles? En el 116 y 118 del Código Procesal Penal. Solicito que se tenga como creyente, adhesivo en forma definitiva a la persona tal y a mí como su abogado director. Es lo que menciona el señor juez. Entonces, como él fue después de cada solicitud que le haga, debe de darle la palabra a los otros retos procesales. Entonces, empieza con lo que es el Ministerio Público. Inicia la, inicia
y tiene la palabra del Ministerio Público para que se pronuncie al respecto. El Ministerio Público puede oponerse o simplemente dice que no hay comprensión de la palabra de la defensa para que se pronuncie. Y de igual manera, este puede oponerse o decir que no hay objeción de lo que pronuncien los procesados, que van a resolver si con lugar o sin lugar el requerimiento del abogado director. Y de lo que resuelva de una vez va a notificar a las partes en la misma audiencia y simplemente dicen que lo resuelto que han notificado a los sujetos procesales en base a los artículos 160 y 169 del Código Procesal Penal. Vale, eh, esto vale la pena, pues esto porque es en el supuesto que hubiera que dirían, si no hay que dirían, entonces estos omiten. Entonces ya es el siguiente paso, que sería el cual de la palabra, Ministerio Público, para que plantee sus requerimientos normalmente. Este Ministerio Público plantea la acusación y solicita la apertura de juicio, solo que a acusación, que esta acusación debe cumplir con los requisitos del 34, del artículo 332 bis del Código Procesal Penal. Después de que el Ministerio Público hace su requerimiento, el cual le da la palabra al creyente adhesivo, cual también puede adherirse a la acusación con argumentos propios o simplemente pronunciar que no va a acusar. Este también puede solicitar la corrección de dicha acusación y también puede objetar. Si termina de dar sus argumentos, entonces después le da la palabra. Ahora, a lo largo de la defensa, se encarga de señalar vicios del escrito de acusación, como también puede objetar o plantear obstáculos de la persecución penal y civil. Y sobre todo va a solicitar ya sea sobre un seguimiento o una clausura provisional después de que termine sus argumentos el juez para resolver que es el último paso entonces de lo que plantee cada uno de los objetos procesales. Después resuelve si dictará una apertura a juicio, entonces va a señalar día y hora para una audiencia de ofrecimiento de prueba. Si resolviera lo que es una clausura provisional, entonces va a señalar día y hora para una audiencia futura de etapa intermedia. Ahora sí, si resuelve solo un seguimiento, entonces hasta ahí terminaría el proceso, salvo que se vaya a plantear una apelación para esta resolución. Bueno, después de esto, después va a terminar la audiencia y termina simplemente diciendo y se termina la presente audiencia cuando son las y dice la hora que es y eso sería todo el tema con respecto a la etapa intermedia y pues agradeciendo, ¿verdad? Que en este caso, pues usted, licenciada, nos permite, ¿verdad? De esta manera poder expresar lo que en algún momento, pues, uno haya comprendido, ¿verdad? De este tema del cual usted pidió que se hiciera este video, ¿verdad? Agradeciéndole, sinceramente, que tengan una feliz noche.